Hola a todos, vamos a revisar otro de los textos que hemos estado leyendo estos meses y esta vez este video se trata del texto Dentro del estudio de Daniel Buren. Pues este es uno de los ensayos más importantes para el arte contemporáneo. Básicamente va a ser uno de los ensayos fundacionales. Eso quiere decir que es de aquellos que todos los artistas, todos los estudiantes de arte, todos los curadores, etcétera, no solamente han leído, sino que también utilizan para sus propias investigaciones y lo citan mucho para poder hacer sus propias teorías. Este fue un ensayo que se escribió en 1979, entonces, aunque no es tan reciente, tampoco podemos decir que es tan viejo. Daniel Buren es un artista que continúa vivo, es un artista francés que nació en 1938 y definitivamente es uno de los artistas conceptuales más importantes del arte contemporáneo. También pues, es un artista que revolucionó la forma de hacer escultura y por eso decidió hacer este ensayo sobre el estudio de un artista. El estudio de un artista es básicamente su espacio de creación. Es el lugar donde ellos se sienten cómodos para crear y al mismo tiempo es el lugar en el que pueden hacer su trabajo, como su oficina, podríamos decir. Ustedes también tengan un lugar en su casa donde sienten que siempre van a poder trabajar mejor allí. Yo, por ejemplo, me gusta mucho trabajar en la mesa de mi comedor y a veces siento que si no estoy en esa mesa, sino que estoy en otro lugar, como en un café o en otro tipo de mesa dentro de mi casa, no pienso igual. Como que es en este espacio en el cual siento que mis ideas fluyen. Y eso es lo que básicamente es el estudio de un artista. Puede ser un cuarto específico, así como puede ser también una casa, puede ser una bodega, dependiendo del tipo de arte que hacen los artistas, es el tipo de estudio que tienen. Y Daniel Buren nos va a hacer la comparación de dos tipos de estudio, el estudio europeo y el estudio americano. Que esto es así para los grandes artistas que ya están sumamente establecidos en el medio. Va a decir que el estudio europeo es un estudio mucho más grande para esculturas monumentales. Es un estudio basado en los estudios clásicos pues del Renacimiento. Entonces, pues estos artistas necesitan espacios sumamente iluminados, de grandes muros donde pueden producir, mientras que los estudios americanos se acoplan a distintas arquitecturas y generalmente son reducidos en la altura de los techos o paredes y también pues están como más en contacto con la arquitectura moderna que ya existe en distintas ciudades. Y Daniel Buren va a hacer también una definición muy importante, y es que va a separar al estudio de otros lugares, como el museo. Va a decir que el estudio, por un lado, es el lugar donde se hace el arte y que el museo, por el otro lado, es donde el arte se ve. Entonces, esta separación es sumamente importante porque el estudio es el lugar donde el artista produce su obra, donde el artista está pensando desde cero qué quiere hacer, cómo se va a ver esta pieza y la empieza a trabajar. Si el artista es un pintor, es donde la empieza a pintar y la trabaja y nadie más la ve hasta que está terminada. Luego, si es un escultor, es donde sus asistentes llegan a trabajar los materiales que él va a usar. Digamos que talla madera. Entonces llevan los materiales en crudo y él está con sus herramientas. Estoy segura que han visto muchas películas donde se muestran diferentes estudios de artistas. Les voy a dejar en la descripción de este video algunas películas muy como impactantes donde los artistas están trabajando en sus estudios. Y si ustedes se recuerdan de una lectura que hicimos hace unos meses, este era un texto de Honoré de Balzac que se llamaba La obra maestra desconocida. Este lo pueden encontrar también en el canal. Y pues este es un cuento donde varios artistas llegan al estudio de uno de sus maestros. Y este artista tiene una pintura que no quiere que nadie vea, su obra maestra. Y luego pues descubren esta pintura y no la comprenden. Y eso es básicamente la diferencia entre un estudio y el museo, según Daniel Buren, que en el museo las obras que llegan a exhibirse ya están terminadas. Ya salieron del estudio del artista, llegan al museo para ser vistas por el público. Antes, en el estudio, son, podríamos decir, borradores o ideas. También él va a decir que la función del estudio es tener un lugar de origen de trabajo.
como les decía antes, el lugar en el que el artista llega a producir su obra, como su oficina. Es también un lugar privado, es decir, que es el artista y sus asistentes los que están dentro de este lugar. Y es un lugar fijo de creación de objetos forzosamente móviles. Y esto es muy importante, porque va a decir que el estudio es un lugar físico, es decir, un único lugar. Siempre va a ser ese, ¿verdad? Pero que en este lugar se crean objetos que sí van a salir de allí. O sea que los objetos que se producen en el estudio no están hechos para quedarse en el estudio, sino para desplazarse a otros lugares, a la casa de un coleccionista, a la galería, a un museo, a otra colección, pero van a salir del estudio por obligación. Luego va a decir, y quiero que escuchemos esta frase, el taller es un espacio privado que solo el artista residente puede juzgar. Solo saldrá de su taller aquello que quiera dejar salir. También es un lugar donde el crítico, el curador o el comprador ve obras de arte y por eso a veces se convierte en una boutique. Y esta es básicamente la función del estudio. No solo la función del estudio según Daniel Buren, sino la función del estudio para los artistas que tienen uno. Lo que sale de ese estudio es porque el artista decidió que estaba listo para ver el mundo exterior. Básicamente el artista está con sus objetos encerrado en este lugar y él decide qué quiere que salga. Pero las cosas que están ahí adentro también pueden ser vistas por distintas personas que sí tienen el interés de verlas, como los curadores que van a decidir qué obras poner en un museo, como los compradores que van a decidir cuál obra quieren comprar para sus casas o sus colecciones, pero siempre va a ser el artista el que va a decidir si sí o no se va de allí esta pieza. Y luego continúa diciendo que la obra se encuentra en su lugar únicamente cuando está en el taller. Y esto es porque en su lugar podríamos decir que se refiere a en su casa, el lugar donde pertenece, el lugar donde fue concebida, donde fue pensada, donde habita sin intervenciones. Porque cuando la obra sale, comienza a tener una lectura contextualizada al lugar donde está. Si la obra está en un museo dentro de la colección de arte del Renacimiento, vamos a leer la pintura a través de la historia del Renacimiento y los cuadros que están al lado de esta pintura. Pero cuando están en el estudio, no hay forma de leer la obra afuera de sí misma. La única información que tenemos de la obra es la obra misma cuando está en el estudio. Y por eso este podría ser considerado su lugar de origen. Daniel Buren continúa preguntando si las obras son todas iguales y si sí lo son, ¿a dónde pertenecen? Y esto ya es una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que todas las obras de arte son iguales? Por supuesto que no son iguales en el momento en el que cómo se ven, ¿no? Por supuesto es el artista el que decide qué estilo va a usar, qué tema va a retratar, pero como obra de arte, toda obra de arte, por ser obra de arte, es el mismo objeto o cada obra de arte es individual y específica. Y luego comienza a mencionar si lo esencial de las obras se pierde entre su producción en el taller y su lugar de consumo en la exposición. Entonces volvamos a lo que decíamos antes. Si la obra de arte encuentra su lugar de origen en el estudio, porque es el lugar donde no va a estar intervenido ni interrumpido por nada más, pero luego llega al museo, ¿dónde está mejor la obra de arte? ¿Contextualizada en el mundo donde puede ser vista o en el estudio donde es un secreto y nadie puede verla? ¿Dónde es más obra de arte y dónde significa mejor? Esas son las preguntas que nos está haciendo Daniel Buren. Y es muy importante que también nosotros nos preguntemos si como artistas necesitamos un lugar específico para crear nuestro trabajo o si sentimos que podríamos crear en cualquier lugar. Los artistas contemporáneos también cada vez están produciendo menos objetos físicos y más ideas, más fotografía en la calle, están produciendo acciones públicas con participación en los museos o en los espacios públicos. Hay artistas que están utilizando el internet para hacer sus trabajos. Entonces cada vez hay menos artistas que requieren hacer arte en un lugar en específico. Y por eso ustedes también pueden escoger qué tipo de artista quieren ser. Un artista que necesita un espacio para producir su obra, o un artista que tiene el mundo entero para las posibilidades de producir su obra.
un artista que sale a la calle a producir su idea, un artista que trabaja con una comunidad lejana a él, un artista que trabaja en la computadora, con el internet, un artista que trabaja, no lo sé, en otro lugar. ¿Qué tipo de artistas son ustedes y qué piensan de los estudios de los artistas? ¿Es una idea del pasado o hay artistas que verdaderamente necesitan su estudio hoy? Y si ustedes son parte de esos artistas, ¿qué piensan ustedes del espacio personal y privado de un artista? Pues espero sus comentarios y nos vemos en la siguiente.